rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor. Es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Un corazón sencillo en medio de una oración abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior. No hay tristeza ni enfermedad que resista estar entre tu forma de orar y Dios dispuesto a escuchar para después actuar. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como papel. Si las rodillas doblan, cuando intercede sincero ante el altar. Cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su poder. Y se llena de fe cuando decide creer lo que prometió que lo puede hacer. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hoy estamos aquí. Hoy es viernes para mí, pero es sábado para ustedes. Gracias a Dios puedo estar aquí compartiendo su palabra y es algo que realmente el Señor puso en mi corazón. Venía compartiendo esta semana con el pastor y le dije que tenía un par de temas. Al final me decidí por uno. Y voy a hablar un poco de la oración. Si hay algo que los discípulos se dieron cuenta que tenían que aprender de Jesús, seguramente era orar. Ahora bien, ¿a Jesús se le pasó por alto que tenía que enseñarles a sus discípulos para orar? Yo creo que no. Creo que Él enseñaba todo el tiempo con su ejemplo, con sus actitudes. A veces iba al monte, al desierto, y no era un montecito como el que tenemos nosotros acá. Era una montaña seguramente. Lo mismo que el desierto, no era un lugar desértico, era más bien un lugar inhóspito. Dice que lo hacían temprano, de madrugada, y hasta a veces se quedaba toda la noche. Dice la palabra que se apartaba solo y buscaba un momento de intimidad con el Padre. Vamos a ver un poco el libro de Lucas. Lucas era un médico, era el médico de Pablo, no era un discípulo ni un apóstol de Jesús, pero sí se encargó, como dice el capítulo 1, de recopilar los dichos de los apóstoles y de los mismos discípulos, de la gente que había vivido con Jesús, y se lo mandó a su excelentísimo, dice, Teófilo, todo lo que recopiló. Y medio que fue como una mirada en tercera persona, ¿no? Desde afuera. Y vamos a ver algunos textos de este libro, del libro de Lucas, de este médico. Vamos a ver primeramente Lucas 5, 15 y 16, donde dice lo siguiente: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba de lugares desiertos y oraba. En Lucas 6, en la página siguiente, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Lucas 9, 18, en las páginas siguientes. Justo antes de la confesión de Pedro, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí oraba aparte, dice, ¿no? Después vamos a ver Lucas 22. Es
es un poco, vamos a ver estos versículos así medio vuelo de pájaro para después sacar unas enseñanzas de estos 4. Lucas 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Acá vemos un poco varios principios que Dios tiene a través de la oración, que podemos rescatar nosotros y que Dios nos da a través de la oración. En el último versículo que vimos recién, para no ir al primero, que ya lo vamos a ver después, acá está Jesús orando en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Y acá podemos ver algunas claves para orar. Acá el Señor estaba con sus discípulos y les dijo: oren para que no entréis en tentación. Esa es una de las claves de la oración que Dios nos dio, que hagamos, ¿no? La oración nos fortalece para no entrar en la tentación. Y se lo dijo 2 veces, se lo dijo cuando los dejó en la entrada del huerto y después cuando ya terminó él de orar. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. La tentación de ellos obviamente era dormirse, ¿no? Aparte estaban tristes por lo que estaba pasando. Ellos no solamente tenían sueños, sino que estaban quebrados, porque sabían que el maestro estaba mal y sabían que iba a morir. Ella se los había dicho varias veces y en eso ellos tenían todo como una carga dentro. Y Jesús, ¿qué les recomendó? En medio de la tristeza, en medio de ese estrés que ellos estaban teniendo, les decía: muchachos, oren para que no les venga esta tristeza, para que no se duerman, oren. Esa es una de las claves. La oración no solo nos fortalece para no entrar en la tentación, sino nos da poder para pasar las pruebas, que podemos verlo también en la oración de Jesús, que hizo al Padre. Le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un poco, uno a veces piensa que el Padre Nuestro es lo que le enseñó Jesús a los discípulos, que ellos mismos le pidieron que le enseñe, ¿no? Enséñanos a orar, le dijeron a Jesús. Pero Jesús no solamente decía el Padre Nuestro, que no era un rezo, era una oración significativa, en donde cada palabra y cada mensaje eran especiales, tenían algo especial. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús se ve que no quería pasar ese momento difícil, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí definitivamente el Señor estaba orando justamente para eso, para poder pasar esa prueba. Y la fortaleza que él recibió, dice que vino inmediatamente después de haber orado a Dios, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerla. Muchas veces nosotros también estamos en dificultades y el Señor nos pide que volquemos nuestra desesperación, nuestra agonía, porque quizás estamos pasando momentos difíciles, pero Dios nos dice: orá, buscame. Eso va a hacer que pueda ser fortalecido por mí. Y es verdad, es así, no hay otra manera. La oración es la fortaleza que todo cristiano necesita.
La oración hace que uno también esté direccionado. En Lucas 9:18. Vamos a volver a verlo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Ahí Jesús con autoridad le hizo esa pregunta a Pedro, ya sabiendo lo que le iba a preguntar. Jesús había orado para eso, para que el Espíritu Santo también esté dándole esa palabra a Pedro que le dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo pasó en Lucas 6:12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó allí toda la noche. Y lo mismo en Lucas 5:15-16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa soledad que él buscaba era la comunión que él buscaba tener con el Padre. Era separarse de todo y tener ese devocional con Dios, esa comunión con Dios. La oración hace que uno esté direccionado y no anda con vueltas. Hace lo que tiene que hacer sin titubear y con fe. También la oración nos mantiene enfocados y humildes, a pesar de las manifestaciones de poder que pueden envanecernos. Justamente en el versículo que leí recién, su fama se extendía por todos los lugares y él podría haberse envanecido, pero siempre buscaba ese lugar apartado para que eso no lo superara y pudiera tener esa humildad y esa tranquilidad que uno como cristiano también tiene que tener, más allá de la intervención de Dios a través de uno, ya sea por sanidades o por alguna palabra que le haya sido de fortaleza a una persona, o por más allá de que tengamos dones espirituales, también el Señor está esperando eso, que nosotros lo busquemos, nos apartemos, para que justamente esas manifestaciones de poder puedan quedar ahí, ¿no? Como sometidas y sabiendo que uno está al servicio de Dios, es un siervo de Dios. Y bueno, eso lo hace la oración, ¿no? Nos trae esa humildad. Es decir, de mí no sale nada si no es por voluntad del Padre. Por eso nos mantiene enfocados y humildes. Y este principio, ¿no?, me da el pie para decir que en la oración justamente hay poder. Y no en la oración en sí misma, sino en la comunión que ésta abre con el Padre. Dios es como que abre la ventana de los cielos para cuando uno confía plenamente en Él. Y lo dice su palabra, en Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, que será hecho. Uno tiene que permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es creer en Él, es seguirlo, es no aflojar. Y que sus palabras permanezcan en nosotros significa que nosotros le debemos obediencia a Él, que seamos obedientes a sus palabras, que tengamos actitudes dignas de un hijo de Dios, ¿no? No que con la boca digamos una cosa y después con nuestros actos hagamos lo que no decimos, ¿no? Lo que no creemos, sino todo lo contrario. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo también nos insta a orar sin cesar. Y orar sin cesar, en cierta forma, no es estar con los ojos cerrados y orar todo el tiempo.
Orar sin cesar es orar, a mi entender, orar todo el tiempo, orar en todo tiempo. Orar a pesar de estar triste, a pesar de estar alegre. Muchas veces cuando uno está bien se olvida de Dios, pero tendría que ser al revés. Cuando uno le pasan buenas cosas tendría que estar agradecido y aún buscar más del Señor. Y bueno, buscarlo en cualquier temporada de la vida. Orar en cualquier temporada. Es estar, como hoy en día se dice, ¿no? Conectado, con una línea abierta, estar en línea, ¿no? Como cuando uno está en el WhatsApp, tener internet. Y esa es una de las maneras en las que uno tendría que estar orando en todo tiempo. Saber que Dios nos escucha, que lo nuestro con el Señor es comunión. Y no es una mera oración, un mero rezo. En Santiago 5:16 también podemos ver cómo es la oración efectiva, cuando una oración es 100% efectiva. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces nos podemos pensar, pero ¿quién es justo si todos somos pecadores? Sin embargo, la palabra dice que nosotros justificados somos por la fe, ¿no? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí somos justos. Y esa palabra es para nosotros, los que creemos nomás y lo seguimos. Y habla de una oración eficaz. Una oración que no se vaya por las ramas, sino que hable con Dios sin rodeos, ¿no? Ser específicos también con el Señor. No hace falta estar todo el día orando, sino buscar esa comunión que el Maestro tenía cuando estaba aquí en la tierra, en la cual veían los discípulos y ellos mismos les pedían que les enseñara a orar. Les enseñó el Padre Nuestro, que la mayoría de nosotros conocemos, y se le enseñó no para que sea un rezo más, ya que los judíos eran personas que repetían oraciones, repetían textos bíblicos a modo de oración, y uno de ellos es la Shema, por ejemplo, que está en Deuteronomio y dice: el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y bueno, y eso lo repetían todos los días. Asimismo también repetían salmos y todo lo que se aprendía de memoria. Muchas veces yo creo que lo habrán hecho conscientes del mensaje que decía esa palabra, pero otras lo hacían como a veces nosotros oramos para comer, por ejemplo, o para ir a dormir. A veces lo hacemos automáticamente, ¿no? Poniendo el piloto automático. Y justamente Dios lo que no quiere es eso, porque esas oraciones no llegan más de lo que el techo está arriba nuestro. Por eso acá cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho, lo dijo Santiago, y la oración eficaz es esa oración que se hace con el corazón, es esa oración que se ora por la persona que está enferma, por ejemplo, y no se ora por los demonios que tenía el antepasado de esa persona, sino que va al grano y es puntual. Y la persona que es justificada por Dios, que es justo, es una persona que realmente está guiada por el Espíritu Santo. La oración que es guiada por el Espíritu también es la oración que justamente tiene fortaleza, ¿no? Tiene victoria, tiene esa seguridad de que va a ser efectiva, porque el Espíritu es el que intercede por los santos y lo hace a través nuestro también. En Colosenses también el apóstol Pablo le habla a los de la iglesia de Colosa, y en el capítulo 4, versículos 2, 3 y 12, nos da también algunas referencias como para que nosotros veamos que cómo la oración puede ser efectiva. El versículo 2 del capítulo 4 de Colosenses dice así: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar.
es algo que no hacemos habitualmente, ¿no? Perseverar, es mantenernos, es ser constantes, y mucho menos en la oración. Nos cuesta orar, nos cuesta estar, aunque sea 10 minutos, tener ese tiempo de intimidad con Dios Padre, tener ese tiempo en el que uno se nota y se fortalece, se nota mejor y se fortalece con ese diálogo que uno tiene con nuestro Dios. Velando en ella, dice la otra parte de ese versículo. Velando es ser vigilante, ¿no? Estar siempre vigilando que esa palabra, que esa oración puede cumplirse en cualquier momento, ¿sí? Con acción de gracias. Y también ser agradecido, sea cual fuera el resultado de esa petición, de ese pedido, de esa oración. Ser agradecidos. Me acuerdo el relato que nos habla del nacimiento de Juan el Bautista, cuando Zacarías estaba en el templo y un ángel se le aparece y le da la noticia de que él va a ser papá y va a tener un hijo a esa edad, ya era viejito, y que había escuchado la oración que ellos, tanto él como su esposa Elizabeth, habían hecho de hace tanto tiempo, desde hacía ya tanto tiempo. Sin embargo, este hombre ya había perdido la fe en esa oración, por lo menos, en ese suceso, en ser papá. Y es algo que no tenemos que perder, porque Dios ahí también estaba confirmando que la oración de fe puede mucho, ¿no? Como estábamos hablando recién de la oración eficaz del justo. Puede mucho, y en ese momento pudo. Más allá de que este hombre se olvidó, Dios no se olvidó. Por eso, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, decía Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Acá Pablo está pidiéndole a los de Colosenses, a los de Colosa, que estén orando por ellos para que puedan evangelizar, para que las puertas del Evangelio de la ciudad se les puedan abrir. Y eso es algo que yo creo que tendríamos que hacer más seguido. No sé si no lo están haciendo, no lo estamos haciendo como tendríamos. Pero si acá Pablo le estaba diciendo a esta iglesia que estén orando por eso, nosotros creo que sería un buen ejemplo a seguir. Orar para que las puertas de la ciudad donde querramos ir, se abran para la distribución de la palabra de Dios, para depositar en el corazón el Evangelio que tanto es requerido por las almas. Después el versículo 12, saltamos directamente del 3 al 12, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este hermano Epafras era un pastor de ahí de Colosas y estaba con Pablo en ese momento. Dice que siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Él no solamente oraba por ellos, sino que hacía un ruego encarecido para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos. ¿Hace cuánto que no oramos así por algún hermano que conocemos? Por los hermanos de la iglesia donde estás asistiendo. Estás orando para que se mantenga firme en la palabra, firme a pesar de las tentaciones, para que pueda justamente estar fortalecido en la oración para superar esas tentaciones y así estar firmes, perfectos. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto, dice el dicho, pero Dios busca gente hermanos cristianos que busquen la perfección, que busquen superarse todos los días, y de esa perfección creo que está hablando aquí, creo que está orando
Epafras. Está hablando de la perfección que podemos tener en cuanto a la madurez. Madurar todos los días y completos en todo lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos completos en todo, ya sea espiritualmente, anímicamente, físicamente, económicamente también. Si no lo estamos, bueno, no es que estemos en pecado, pero sí sabemos que Dios nos quiere completos. Y si Él nos quiere completos, ¿quién somos nosotros para decir, bueno, Dios, si no tengo esto, ¿qué le vamos a hacer? No, hay que persistir, perseverar en la oración. Le doy gracias a Dios porque Él ha puesto esta palabra en mi corazón. Yo creo que la oración del justo puede mucho. Y tanto vos como yo, si creímos en algún momento en el Señor Jesucristo, somos justos. No te olvides de eso. Cuando te pongas a orar, no hace falta ponerse de rodillas, no hace falta quizá levantar las manos, es una actitud del corazón básicamente. Sabe que esa oración que vos hagas, si la haces de corazón, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, y si a Dios y a Jesucristo lo tenés como tu Señor y Salvador, dice la palabra que tu oración va a ser escuchada y todo lo que pidas en su nombre se va a dar. Así que no tengas temor, cree solamente que Dios te va a dar esa victoria que necesitas, esa fortaleza, ese pronto auxilio, como dice el salmista, en medio de las tribulaciones. Pero para eso hay que orar, para eso hay que estar en la intimidad con el Señor, con el Padre. Jesús, cuando les enseñó a orar a los discípulos, les dijo, Padre, que oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí nomás la oración ya tiene adoración, ¿no? En la oración no puede faltar la adoración al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra. Ahí también estamos viendo ese párrafo que leímos hace un ratito del Getsemaní, cuando Jesús le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Está refiriéndose al Padre Nuestro, ¿no? Cuando dice que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que se haga tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y una de ellas es el pan, es la vestimenta, es el pagar nuestras deudas, es el vivir, no el sobrevivir. Dios no quiere que sobrevivamos, sino que Él nos da el sustento para todos los días. Y es una promesa que Dios ha hecho a sus hijos, a los que confían y creen en Él. Después cuando dice, perdona nuestros pecados, porque nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, ten en cuenta que Dios nos va a perdonar siempre y cuando nosotros también perdonemos. Así que hay que ponerse a cuenta con los demás antes de ir y pedir perdón a Dios, ¿no? También que no nos deje caer en la tentación, y que nos libre del mal. El caer en la tentación es algo fácil porque nuestra carne es débil y tenemos que acudir a Él siempre, así como le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Bueno, esa es una clave, ahí está la clave, el mantenernos a corta distancia de Dios para no caer en las tentaciones que van a venir, así como las pruebas que van a venir. Pero esa fortaleza a Jesús le vino en forma de ángel, a nosotros quizá no venga de otra manera, o quizá igual, pero esa fortaleza está asegurada, ¿sí? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así termina el Padre Nuestro. Es una oración
más que un rezo, es una oración. Y es una oración que Dios puso como ejemplo, ¿sí? Cuando a mí me tocó ser papá por primera vez, y después por segunda, y después por tercera vez, y mis chicos fueron bebés, una de las cosas que yo más estaba esperando era que ellos sepan hablar, que ellos me digan qué es lo que querían y a dónde querían llegar, a dónde querían ir, qué es lo que querían. Porque uno, si no se habla, no se entiende, solamente hace trabajo de señas nomás. Y pasa lo mismo con nuestra vida espiritual. Uno cuando nace de nuevo, cuando nace como cristiano, es un bebé espiritual que le está costando todo. Y una de las cosas que más les cuesta es hablar. Ni hablar, caminar, ¿no? Pero hablar también. Y bueno, uno aprende a hablar escuchando a otros, observando a otros. Yo creo que los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ellos ya sabían. Más o menos ya sabían, porque lo veían en Jesús. Cada vez que se apartaba, cada vez que iba y oraba solo. Ellos tenían ejemplo a seguir. Y nosotros también podemos tener el ejemplo no solamente de Jesús en su palabra a través de ella, sino también a través de los hermanos, cuando nos disponemos todos en la iglesia a orar, cuando hacemos esas reuniones de oración, cuando estamos, ahora que estamos con esta pandemia, se ora a veces así por Zoom, pero no es difícil, es sencillo, porque orar es sencillamente hablar con Dios. Y sé que para los que son niños espirituales les cuesta. Para mí, que ya hace rato que estoy en el camino del Señor, me cuesta a veces tomarme mi tiempo para hablar con Dios, sabiendo y todo que eso nos fortalece, nos hace bien y nos mantiene vivos espiritualmente. Nos cuesta igualmente, cuanto más a alguien que recién comienza, ¿no? Por eso también nosotros, que ya hace rato que estamos en el camino, tenemos también la doble responsabilidad y obligación de enseñarles a aquellos que recién empiezan, a aquellos que recién están en el camino del Señor. No te olvides de eso también, y bueno, a orar se ha dicho, que no te olvides de buscar ese tiempo, devocional con el Padre. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y no tienen que ser ni 2 horas 40, como dicen algunos, el diezmo de tu día, dalo a Dios a través de la oración. No. Tiene que ser ese tiempo de calidad. Y mantener siempre esa línea abierta al cielo, ¿no? Estar conectado. Sabemos que el internet de Dios lo tenemos encendido todo el tiempo, así que no nos cuesta nada. El precio ya lo pagó el Señor, esa conexión ya está hecha y solo nos resta buscarlo, ¿sí? Darle el visto y seguir hablando con Él. Padre, quiero agradecerte por este tiempo en el que estamos dando este mensaje, Señor, en el que tú nos estás hablando. Sé que este mensaje ha llegado al corazón de mis hermanos, al corazón del que lo está oyendo, y te pido que tu Espíritu Santo también esté cumpliendo sus propósitos en cada vida, así como lo has hecho en la mía, Señor, de enseñarme a orar, de enseñarme a caminar en tus propósitos, en tus caminos. También te pido que sigas hablando y ministrando cada corazón que en este tiempo está buscándote de ti y no sabe cómo. Señor, muéstrate como su principal fuente de vida, aquel Padre que realmente escucha a sus hijos. Tú no eres un Padre ausente, sino que eres un Padre que está siempre presente, un Padre que nos ama. Aunque nuestra madre y nuestro padre nos hayan dejado, Señor, sabemos que tú nunca nos dejarás.
siempre estarás con nosotros y siempre estarás esperando que nos acerquemos a ti. Bendigo, Señor, los oídos y bendigo también las mentes de aquellos hermanos, de aquellas personas que están escuchando estas palabras, para que tu palabra pueda estar conectando en sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida, por lo que seguirás haciendo en mí, en mi familia. Y bendigo, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Un corazón humilde nunca ha rechazado Dios. Aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor. Es cuando más desea Él que lo dejes entrar en tu realidad. Confíes que Él ahí está y te levantará. Un corazón sencillo en medio de una oración. Abre las puertas de los cielos cuando sale de tu interior. No hay tristeza ni enfermedad que resista estar entre tu forma de orar y Dios dispuesto a escuchar para después actuar. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como papel. Si las rodillas doblan, cuando intercede sincero ante el altar. Cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su poder. Y se llena de fe cuando decide creer lo que prometió que lo puede hacer. Dios en ti quiere obrar. Despójate de toda carga, suéltala en el altar. Él dijo, clama siempre a mí que yo te responderé y te enseñaré las cosas que voy a hacer y te sorprenderé. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras y crueles se vuelven frágiles como papel. y las rodillas doblan Cuando intercede sincero ante el altar. Cuando mi pueblo ora, no hay tormenta que haga desvanecer esa confianza en Dios y su poder. y se llena